leyes. Ustedes deben poder acceder de cualquier editorial en donde las van a tener a todas las leyes juntas, ¿no? Más allá de que hoy para ustedes es muy ágil utilizar el internet para googlearlas y demás, pero les aconsejo que la tengan el compendio es muy útil y además el día de mañana lo van a utilizar para cuando les toque trabajar y les llegue algún caso, alguna consulta laboral. Abraham preguntaba, alcancé a leer dónde van a quedar las clases grabadas en el campus, ¿no? En el campus, en el aula virtual del campus de la universidad, ahí tienen. Creo que en el grupo de WhatsApp, la profesora Silvia les ha dejado el link de enlace y la clave para acreditarse, ¿no? Ahí ustedes van a encontrar cada una de las clases. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Esencialmente nos vamos a ocupar de la unidad 3 del programa referido a lo primero que toca referir es el contrato de trabajo, ¿no? El contrato de trabajo que lo que necesitamos definir en primera medida es a quién se extiende este derecho del trabajo que vamos a estudiar en esta materia este año, ¿no? Porque ustedes han visto, ¿no?, en otra clase que existen distintos tipos de trabajo y no todo tipo de trabajo está incluido en este derecho del trabajo o no es aplicable esta normativa a todo tipo de trabajo. Para eso definimos, teniendo en cuenta cuáles son las exclusiones que la propia ley de contrato de trabajo ha hecho en su artículo 2. ¿No? En el artículo 2 de la ley de contratos de trabajo 2744, que ustedes ya la podrían ir manejando, acostúmbrense a traerlas a la clase porque eso les va a facilitar el manejo de la ley también, ¿no? Este artículo 2 nos indica cuáles son esas exclusiones. La primera que podemos mencionar es la exclusión del empleo público, ¿no? El trabajo de los empleados públicos está excluido de la aplicación de esta normativa, porque es una normativa de derecho privado y como sabemos el empleo público se rige por normas que tienen que ver más con el derecho público y el derecho administrativo, ¿no? Mencionamos como un ejemplo el Estatuto del Empleado Público, en las distintas órbitas, ¿no? Puede ser en el orden nacional, en el orden provincial o en el orden municipal. Tienen una regulación específica, ¿no? Y es por eso que al tener características distintas a las que definen un contrato de trabajo en relación a dependencia, que es del que se ocupa este derecho del trabajo, es que se los excluye y se aplica la regulación propia. Otro grupo de trabajadores que mencionamos dentro de las exclusiones es la ley indica el personal del servicio doméstico, ¿no? Hoy, el personal de servicio doméstico está incluido en una ley específica que es la ley de trabajadores de casas particulares que lleva el número 26844. Les escribo el número de la ley en el chat, 26844, ¿sí? En esta ley que regula la actividad de los trabajadores de casos particulares han quedado incluidos del grupo de los trabajadores referidos al servicio doméstico, ¿no? También, por tratarse de una actividad que guarda características distintas a lo de cualquier otro trabajador en general, es que se ha hecho una regulación específica, ¿no? Tengamos en cuenta que es un vínculo muy particular el servicio doméstico, por cuanto es una persona que trabaja en el domicilio de quien es su empleador, ¿no? La figura del empleador también es particular porque no se trata de un empresario, sino que se trata de generalmente
personas que también guardan esta característica de trabajadores, y la relación entre ellos, la relación podríamos decir de tipo personal, también los vincula desde otro punto. Y es por eso que se ha hecho una regulación específica. Y otro tipo de trabajadores que están excluidos de la aplicación de esta normativa laboral es el de los trabajadores agrarios, ¿no? Esos también cuentan por las características de la actividad en sí, con una legislación propia que es la ley 26727. 26727. Les estaba por decir el número de la ley anterior. Anteriormente regía la 22248, pero a partir del año 2011 se deroga la anterior y tenemos la vigencia de esta ley que hace la cobertura y la protección de los trabajadores del derecho agrario. Bueno, ahora, ya deteniéndonos en lo que es en sí el contrato de trabajo, habiendo definido cuáles son los grupos que están excluidos, nos vamos a ocupar de leer lo que dice la ley de contratos de trabajo, ¿no? Un poco, pues recién decía, para que nos vayamos amigando, si se quiere, con la conceptualización típica, ¿no?, de esta materia, y vayamos aprendiendo a manejar los conceptos que son técnicos en esta materia. Fíjense, en este sentido no hace falta acudir a ninguna bibliografía para ver cuál es el concepto del contrato de trabajo, porque la propia ley de contrato de trabajo en el artículo 21 nos define. Entonces, vamos a tomar el concepto que da la ley de contrato de trabajo. Dice, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra persona, en favor de la otra, y bajo la dependencia de esta. Ya vamos a explicarlo el concepto. Durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo mediante el pago de una remuneración, ¿no? Bueno, el concepto, hasta ahí el concepto, y después en el segundo párrafo dice, sus cláusulas en cuanto a la forma y condiciones de la prestación quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas de trabajo y los laudos con fuerzas de tales, como también los usos y costumbres. Vamos a desmenuzar un poco este concepto para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de un contrato de trabajo, ¿no? Lo primero es determinar que dice hay contrato de trabajo y el legislador ha puesto cualquiera sea su forma o denominación, ¿no? Esto tiene una consecuencia jurídica en cierto punto, porque tenemos que tener en cuenta que hay muchas ocasiones en las que se disfrazan, podríamos decir, verdaderos contratos de trabajo bajo otras figuras contractuales, como podría ser que el empleador decida la confección de un contrato de locación de servicios o, por ejemplo, una locación de obra, ¿no?, cuando en realidad lo que se está tratando es de encubrir un vínculo de dependencia, un contrato de trabajo que genera un vínculo de dependencia, ¿no? Es decir, esta aclaración que hace el legislador implica que más allá de cualquiera sea la forma o el nombre que se le haya dado al contrato de trabajo, si definimos a través de analizar cuáles son los elementos que lo tipifican como contrato de trabajo, ya vamos a ver cuáles son, vamos a estar frente a un contrato de trabajo, más allá de que haya un contrato escrito que diga que se trata de un contrato de locación de servicios, por ejemplo, ¿no? Roza la figura del fraude, esto, y se ha dado justamente en protección del trabajador. Fíjense, si ustedes recuerdan los principios de los cuales ha hablado la
profe Flores en la primera clase, seguramente les hizo mención del principio de la primacía de la realidad, ¿no? El principio de la primacía de la realidad, en virtud del cual, más allá de las formas escritas que se le pueda dar a un contrato o un acuerdo de voluntades entre estas dos personas que son el trabajador y el empleador, si se acredita que esa persona cumple con los requisitos de subordinación y los demás que implican un contrato de trabajo, no va a importar cuál es la forma escrita que tenga. Es más, el efecto jurídico va a ser la nulidad de ese contrato que ha pretendido disimular la existencia de un contrato de trabajo, ¿no? La nulidad como efecto jurídico sabemos que implica la inexistencia de ese contrato, por ejemplo, en este ejemplo que les estoy manteniendo, de la locación de servicios, cuando se acredita que realmente hay un vínculo de dependencia entre el trabajador y el empleador. Fíjense cómo tiene aplicación el principio de la primacía de la realidad a la hora de que tengamos que determinar si hay un contrato de trabajo o es otro tipo de contrato el que existe entre el trabajador y el empleador. Hoy es muy habitual la figura que se utiliza del monotributista, ¿no? Al primer reclamo el empleador dice, no, este trabajador no tiene vínculo de dependencia porque es monotributista, ¿no? Siempre digo, y hay que acreditar, hay que probar los elementos que indican que estamos frente a un contrato de trabajo y no frente a un monotributista que sería un trabajador autónomo, ¿no? A quien tampoco se le haría aplicación de esta normativa. Bien. Sigue el concepto diciendo, siempre que una persona física que sería el trabajador, ¿no? Se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra, ¿no? En favor de la otra. Decía, la persona física, siempre el trabajador va a ser una persona física que compromete el servicio, compromete una prestación, ya sea a través de la realización de un acto, la ejecución de una obra o la prestación de un servicio. Pero va a ser una persona física que, con esta característica de intuito personal que traemos, le robamos un poco al derecho civil, ¿no? Es infungible. La figura del trabajador y la actividad que compromete el trabajador no puede ser suplida por otra persona. ¿Ah? A ver, ¿qué estoy diciendo? Esto no significa que en caso de que el trabajador se tenga que ausentar, por ejemplo, por una licencia prolongada, no se pueda poner un suplente si eso fuera necesario, ¿no es cierto? Porque a lo mejor un trabajador que realiza una tarea que no puede esperar o no se puede desatender. No, lo que no puede hacer el trabajador es hacerse reemplazar en su compromiso, en su prestación laboral, ¿no? Yo no podría pedirle a alguna amiga mía que venga a darles clases a ustedes hoy porque es mi débito laboral, ¿sí? Puedo invitar a alguien a dar clases, pero el débito laboral de cada trabajador lo tiene que cumplir en forma personal. Y dice, bajo la dependencia de otra persona, bajo la dependencia de otra persona, que esa otra persona va a ser el empleador, ¿no? Que acá sí podemos hablar de que puede ser una persona física, porque puede tratarse de un empleador unipersonal o más de un empleador, ¿no? O un grupo de empleadores, un grupo de personas físicas que se constituyen como empleadores. O también puede ser una persona jurídica, cuando ese grupo de empleadores, por ejemplo, deciden constituirse, institucionalizarse bajo una sociedad, por ejemplo. Bueno, vamos a constituir una SRL y esa SRL es la que representa a la figura del empleador. Entonces, la figura del empleador sí puede constituir una persona jurídica. Ya vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Seguramente también se han hablado, cuando han hablado del principio de continuidad, que la figura del empleador puede ser modificada, ¿no? Se puede cambiar.
puede tener a lo largo de la vida de un contrato de trabajo de un trabajador distintos movimientos. Por ejemplo, a ver, hagamos así un ejercicio imaginario. Una empresa que empieza con un empleador unipersonal y crece, entonces se busca un socio, ¿no? Y ya no es un único empleador, son 2 o 3, ¿no? Entonces, ante este crecimiento y los vínculos comerciales que generan, deciden institucionalizarlo a través de la constitución de una SRL o algún otro tipo de sociedad, ¿no? Entonces vemos que vuelve a cambiar la figura del empleador, ¿no? Ahora es una sociedad el empleador, ¿no? O puede ocurrir que se decida la venta del fondo de comercio, se decide vender la empresa. Entonces vuelve ahí a modificarse la figura del empleador, ya hay una persona que ha hecho una cesión total o parcial, se puede vender toda la empresa o parte de la empresa, y aparece otro empleador, se vuelve a modificar la figura del empleador. Es decir, la figura del empleador admite este tipo de innovación subjetiva, este tipo de cambios, sin que eso altere la subsistencia del contrato de trabajo, ¿no? Eso en virtud del principio de continuidad. Siempre les traigo los principios para demostrarles a ustedes la aplicación práctica que tienen los principios, ¿no? Los principios generales de derechos del trabajo tienen mucha aplicación práctica, no son simple teoría. ¿Estamos? Estudien bien los principios. Siempre les digo, a veces uno en el ejercicio de la profesión puede no acordarse de algún tema concreto, puede no acordarse de un artículo, puede no acordarse bien de una ley, decir, bueno, voy a tener que estudiar, ¿no? Esto. Pero si conocemos bien los principios generales del derecho del trabajo, no duden que van a poder resolver el caso concreto que se les plantea. Victoria, me has levantado la mano. Dale la palabra, Victoria. Sí, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Le hago Hola, una Victoria. consulta. Como hablaba de los monotributistas o de la no relación de dependencia, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de la gente que trabaja en comedores sociales o instituciones sociales, que Bueno, cobran ellos o sea, trabajan con monotributo? bueno. Los comedores sociales que dependen de quién. ¿Quién organiza? Por, ¿Quién dirige? por ejemplo, una organización de la iglesia. Bueno, ahí hay que ver si se dan bien. Ahora vamos a analizar los distintos tipos de subordinación para tipificar un contrato y te vas a poder dar cuenta bien, ¿no? Generalmente, cuando se trata de trabajo benéfico, no forma parte o no constituirá un contrato de trabajo. Entonces estaría excluido como contrato de trabajo. Ahora, vos me decís que facturan con monotributos, ¿no? En ese caso hay que ver si se dan la triple subordinación que enseguida les voy a explicar para definir el vínculo de dependencia. Y en la medida que se pueda acreditar esa subordinación y dependencia, estamos frente a un contrato de trabajo, ¿no? Ahora, si es una actividad que se ejerce de manera, podríamos utilizar, para que ustedes se den cuenta, el término de autónomo, ¿no? Si lo hacen de manera autónoma, con absoluta voluntad propia y en absoluta disposición de la actividad que están desarrollando, bueno, entonces ahí no estaríamos frente a un verdadero contrato de trabajo. Pero ahora, a medida que avancemos en la clase, vas a tener más elementos para poder evaluar esa situación particular. Bueno. Gracias, profe. No, pues nada. Vamos a continuar. Los invito a todos que participen como Victoria hizo en el momento que quieran. Eso ayuda bastante a que la clase sea más dinámica también. Bueno, continúa el concepto del artículo 21. Volvemos allá. Todavía no hemos salido del artículo 21, ¿no? Dice, durante un tiempo determinado o indeterminado. Es decir, que el contrato de trabajo, si bien en virtud del principio de continuidad
la regla general es la indeterminación del plazo, es decir, son contratos que sabemos cuándo nacen, pero no sabemos hasta cuándo van a durar. No sabemos cuándo se va a extinguir. Y lo que el derecho del trabajo pretende es que el contrato se termine por alguna de las formas que la propia ley ha previsto para la extinción, ¿no? Aunque sea el despido, ¿no? Que se despida por alguna de las causas naturales por las cuales el legislador ha previsto causas de extinción. Ya sea que lo lógico y que está en la pretensión es que duren hasta que el trabajador esté en condiciones de jubilarse, ¿sí? Es decir, que alcance los requisitos de edad y de años de servicio para que tengan los aportes necesarios para que pueda acceder a la jubilación. Caso contrario, se puede extinguir el vínculo por alguna de estas causas que ha previsto la ley, incluso la misma renuncia del trabajador. Podría dar ocasión a que el contrato se extinga. Pero siempre hay esta, digamos, la regla general es que el plazo sea indeterminado. Ahora, también vamos a ver, cuando veamos la unidad de modalidades contractuales, que hay algunas situaciones en donde es necesario celebrar contratos por tiempo determinado, ¿no? Entre los que podemos mencionar como ejemplo el contrato a plazo fijo. Es decir, que aunque sea el plazo determinado, esto no le quita el carácter de contrato de trabajo. Estamos frente a un contrato de trabajo. Bien. Y dice, mediante el pago de una remuneración, ¿no? Es decir, que es el empleador el que tiene dentro de sus obligaciones principales el pago de la remuneración, que es esencial porque la remuneración tiene carácter alimentario y tiene una protección bastante especial por esa misma causa, ¿no? Entonces, podemos ver que de este contrato de trabajo se generan dos prestaciones principales. La que está a cargo del trabajador, que es la prestación del servicio y del trabajo subordinado, ¿no? Y a cargo del empleador, el pago de la remuneración. Ahora, a veces no es tan fácil identificar o distinguir un contrato de trabajo frente a otro tipo de contrato que pueda provenir del derecho comercial o del derecho civil o esta misma figura que nos planteaba acá Victoria del monotributista, ¿no? Perdón, creí que me estaban llamando. Bien, entonces para eso un poco la doctrina ha determinado cuáles son las notas tipificantes del contrato de trabajo, ¿no? Cuando hablamos de elementos o notas tipificantes, estamos haciendo referencia a esas características que lo identifican como contrato, ¿no? Por eso, hablamos del tipo contrato de trabajo. Bien, dentro de estas características mencionamos el primer elemento que es la ajenidad. Ahí lo escribo en el chat, ¿no? La ajenidad. Y para eso, cuando hablamos de ajenidad, tenemos que referir a qué. La ajenidad frente a los frutos del trabajo en la organización empresaria y también frente a los riesgos laborales, ¿no? La ajenidad en los frutos significa que al trabajador le resulta ajeno el riesgo empresario, ¿no? El riesgo empresario es propio y asumido de manera solamente por parte del empleador, de manera exclusiva. Esa era la palabra que no se me venía. De manera exclusiva por el empleador, ¿no? Entonces, tranquilamente podríamos decir, un empleador no podría decir a sus dependientes trabajadores, miren, este mes no les voy a poder pagar el sueldo o les voy a tener que pagar menos porque los negocios no han funcionado bien y no tenemos plata, ¿no? Porque es un riesgo que asume el propio empleado, el riesgo económico del emprendimiento. Al trabajador esto le resulta ajeno, porque él mes a mes o en quincena o como hayan pactado el pago de la remuneración, que ya vamos a ver cuando veamos remuneración que hay distintas formas de pactar el pago de la remuneración, pero la habitual es la remuneración mensual, ¿no? Entonces él va a percibir su salario de manera íntegra, cumpliendo con su débito de trabajo, cumpliendo las obligaciones a su cargo. Bueno. La ajenidad en la organización está referido a que es el empleador el que ejerce el poder de dirección y de organizar la empresa.
Es él el que dispone de los medios para hacer esta organización, como por ejemplo los medios técnicos que se van a emplear en la empresa, cuál es la materia prima que se va a utilizar, cuáles son los horarios de trabajo que van a tener los dependientes, en qué lugar van a prestar servicios los trabajadores, todo lo que hace a la organización empresaria. Estos son simplemente algunos ejemplos, ¿no? Y la ajenidad en los riesgos es lo que decíamos, bueno, perdón, me equivoqué, en los frutos sería en la contracara de la ajenidad en los riesgos, ¿no? La ajenidad en los frutos significa que así como al trabajador le es indiferente, podríamos decir, los riesgos empresarios desde el punto de vista económico, tampoco va a participar de los frutos cuando, por ejemplo, la empresa tiene un momento en donde está facturando más, porque le han ido mejor los negocios o porque está en una temporada en donde en esa actividad se trabaja mejor, ¿no? No quiere decir que porque la empresa haya obtenido mayores frutos económicos, el trabajador se tenga que ver reflejado en la remuneración o en el sueldo o el salario del trabajador. Puede ocurrir que el empleador le otorgue premios, le otorgue beneficios, pero son liberalidades voluntarias del empleador. El empleador cumple pagando lo que marca la normativa. En este caso, podríamos ya ir introduciendo algunos conceptos, que los salarios son determinados a través de las escalas salariales que acuerdan los gremios con los empleadores, ¿no? Tenemos distintas actividades, cada actividad está representada por algún sector gremial y son los gremios en conjunto con las cámaras empresarias o con los empresarios en particular quienes acuerdan las escalas salariales, ¿no? De hecho, es en lo que más se vinculan los gremios hoy por hoy con los empleadores, yo diría que en los últimos años, no hoy mismo, sino en los últimos años la mayor preocupación ha sido siempre la lucha salarial. Por eso vemos por ahí los gremios que reclaman, que hacen manifestaciones, que llaman a la huelga, etcétera, ¿no? Vinculado con esto. Una vez que está fijada la escala salarial, el empleador cumple pagando lo que surge de la escala salarial del convenio colectivo que sea aplicable a su empresa, ¿no? Y eso hace que el riesgo en los frutos también sea ajeno al trabajador. Que el empleador en algún momento disponga alguna liberalidad, dar algún premio, un bono o algo de manera voluntaria, no significa que vaya a ser obligatorio. Entonces, el primer elemento es la ajenidad. Cuando yo estoy frente a un contrato y tengo que analizar si es un contrato de trabajo realmente, voy a analizar estos elementos de la ajenidad, ¿no? Otra nota tipificante del contrato de trabajo la tenemos en el elemento subordinación. Bien. La subordinación también la podemos clasificar en tres aspectos y podemos hablar de la subordinación jurídica, la subordinación económica y la subordinación técnica. La subordinación económica implica esta dependencia que tiene el trabajador del cobro de la remuneración, al punto que recién les decía, la remuneración tiene la calificación de carácter alimentario, de modo que depende mucho de su empleador para cubrir esta necesidad alimentaria, no solo del trabajador, sino que en muchos casos esto se hace extensivo a todo el grupo familiar, ¿no? Entonces, por un lado, habrá que analizar si existe esta dependencia o esta subordinación económica con respecto al empleador. Este es un elemento clave, ¿no? Porque fíjense, en el caso del monotributista o cuando se celebra un contrato de locación de servicio, vamos a ir haciendo la comparación, lo que hace el locador o el monotributista es facturar, ¿no? Entonces, esa facturación
le genera podríamos decir, un velo de autonomía, como diciendo, a ver, si factura, entonces no hay vínculo de dependencia. Acá habrá que ver en los hechos de lo que ocurre en la realidad, ¿no? Y probar que esa facturación no implicaba una relación de autonomía frente a ese empleador, ¿no? Hay muchísimos casos de monotributistas que cuando uno pide en juicio como prueba que acompañen las facturaciones, se puede observar que tiene una única factura mensual y siempre es dirigida a la misma empresa o a la misma persona que casualmente es a quien se ha demandado como empleador, ¿no? Entonces, esos elementos nos hace que nos vayamos inclinando y diciendo, bueno, sí, hay un monotributo, hay un contrato de locación de servicio formalizado y también factura esta persona, realmente factura, pero es raro que tenga un único cliente, ¿no? Que tenga una sola persona a quien va a alocar sus servicios. Ya es un elemento que haciendo ruido. Eso sumado a otras pruebas, ¿no? Como podría ser la prueba testimonial, que pueden indicar que lo veían trabajando a esa persona, que cumplió horario, que esa persona a lo mejor no podía tomarse las vacaciones cuando él quería. Eso en virtud de la subordinación técnica. Dijimos recién, es el empleador el que organiza técnicamente la empresa. Él dice dónde se trabaja, cuándo se trabaja, en qué horario se trabaja, qué elementos, cómo se va a hacer la tarea, con qué materiales, ¿ah? ¿Cuál va a ser la modalidad de la prestación laboral? Esa subordinación técnica, esa dirección, esa indicación del empleador también explica una subordinación, una dependencia del trabajador con el empleador. Entonces, si a esa prueba de que el monotributista está facturándole a una única persona, sumamos que el trabajador cumplía órdenes, que no podía irse de vacaciones cuando quería, que no podía faltar cuando quería, que cuando se enfermaba tenía que dar aviso y justificar después con un certificado médico los motivos de la asistencia para que le sigan pagando la remuneración, son elementos que sumados nos van llevando, ¿no? Nos van induciendo a que entonces no era un contrato de locación de servicios. Entonces no es un monotributista autónomo, ¿no? Está dependiendo de un empleador. Y el otro elemento de subordinación que mencionábamos es la subordinación jurídica. El hecho de estar vinculados a través de un contrato, ¿no? Como es el contrato de trabajo, esto hace nacer entre el trabajador y el empleador una serie de derechos y obligaciones, como en cualquier tipo de contrato, que los vincula jurídicamente, ¿no? Por parte del empleador define esta facultad que tiene de dirigir y ordenar su empresa, y por parte del trabajador implica esta facultad de obedecer esa dirección, pero eso vamos a ver, o como han visto incluso a través del principio protectorio, que con los límites que marca la ley, ¿no? O sea, ustedes han visto que por el principio protectorio la normativa marca estos pisos y estos techos, estos límites que son inderogables y que el trabajador y el empleador podrán acordar condiciones de trabajo, pero siempre que no se excedan de los límites que marca la ley. Ejemplo, la ley de contratos de trabajo dice que la jornada de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. El trabajador y el empleador podrán acordar el horario de trabajo, podrán acordar la duración de la jornada de trabajo en las horas que quieran, en la medida que no sea más de 8 horas, porque ese es el límite que nos ha puesto la norma, ¿no? Esa es la forma en que la legislación laboral protege los derechos del trabajador. Bien. Otro elemento, decía un profesor, Profe, ¿no? Sí, no sé qué me disculpe, habla. yo Te quería escucho. preguntarle si me podía volver a explicar la subordinación técnica, porque no la entendí muy bien. La técnica implica, justamente cuando vean derechos y deberes, van a ampliar esto, ¿no? El empleador tiene la facultad de dirigir su empresa
y de organizarla, ¿no? De organizarla desde el punto de vista económico y también técnicamente. Entonces, ¿cómo lo va a organizar técnicamente? Determinando cómo se lleva a cabo la actividad en su empresa, ¿no? ¿Cómo, por eso les decía, es el empleador el que va a decir en qué horario se trabaja, cuál es la jornada, cuál es el lugar de trabajo, cuáles son las materias primas o los elementos de trabajo, o cómo se va a hacer la tarea que él pretende, ¿sí? Porque él tiene esta facultad de dirigir su empresa. A eso se refiere. Cuando, fíjense, en el caso, una empresa también podría celebrar un contrato de locación de servicios y se da mucho en el caso de los profesionales. Es muy habitual a veces que las empresas contraten abogados o contraten contadores, ¿no? Y celebren estos contratos de locación de servicios, en donde el locador va a ofrecer también la prestación de un servicio, pero la organiza técnicamente el propio locador, el propio abogado y el propio contador. Son ellos quienes ofrecen como locación un resultado. No están dependiendo de la directiva que le dé el empleador. Podemos también decir, puede haber profesionales que tienen relación de dependencia. En ese caso, el abogado y el contador van a tener que cumplir horario, van a tener que usar la computadora que les provee a su empleador, van a tener una oficina en un lugar físico, ¿sí? Es decir, el vínculo, la vinculación técnica tiene que ver con eso, con la organización de la actividad. Bueno. Bien, otra de los elementos que me podrán... Agustín, la subordinación económica, no me entendió. Está referida a la remuneración y la dependencia que tiene el trabajador frente al cobro de la remuneración. Cuando ha comprometido sus servicios en vinculación con un empleador, mes a mes o la forma que hayan pactado el pago de la remuneración va a depender de esa remuneración, que tiene carácter alimentario. Por eso decía, es para la satisfacción de todas las necesidades que tiene el trabajador y a veces se extiende a su grupo familiar, porque a veces uno el que trabaja en la casa y la subsistencia alimentaria de toda la familia. A eso se refiere al punto tal que si la subordinación, un mes el empleador no le paga, realmente el trabajador va a estar en problemas, ¿no? Imagínense cómo va a pagar sus cuentas, cómo va a pagar sus servicios, ni hablemos si tiene que pagar un alquiler. Realmente hay una dependencia económica, ¿no? A diferencia de la locación de servicios, en donde el locador pone un precio. A ver, el empleador contrata a un contador para que le haga el balance anual, ¿no? En ese caso, se compromete un resultado y ese contador no va a tener que ir a cumplir horario, lo va a hacer en el tiempo que él se haya comprometido, ¿no es cierto? Y bajo las condiciones que él tiene conocimiento como contador para hacer un balance. Y no va a estar dependiendo de las indicaciones del empleador. Tampoco tiene una subordinación jurídica porque es el contador el que va a poner el precio y decir, mira, yo por este trabajo te cobro tanto. No es el empleador el que maneja la situación económica. Te cobro tanto y me tenés que dar la mitad al inicio del trabajo y la otra mitad cuando finalizo y te entrego el balance, por ejemplo, ¿no? Imaginando ejemplos que estoy. Entonces vemos que no hay una dependencia, ¿no? Sino hay una autonomía. Bien. Otro elemento que hace a la tipificación del contrato es la indelegabilidad del contrato. Indelegabilidad. El contrato de trabajo es indelegable, dijimos recién, ¿no? Es instinto de persona, especialmente en la figura del trabajador, como decía recién, que me adelanto a veces con las cosas que tengo que decir, no puede el trabajador hacerse sustituir por otra persona en su prestación laboral, en lo que él ha comprometido, ¿no? No podría decir,
al hermano, che, anda hoy a la fábrica vos, porque la verdad que tengo fiaca, no tengo ganas, es muy lunes hoy para ir a trabajar, haceme el favor y anda vos, ¿no? No puede, porque es intimidad personal. Bien. Y el otro elemento que yo indico como tipificante del contrato de trabajo es el de la exclusividad, ¿no? La prestación laboral tiene esta característica de exclusiva. Puede ocurrir que una persona tenga más de un empleo. De hecho, en el caso de los docentes, por ejemplo, si no tenemos más de un empleo, no sé qué haríamos, ¿no? Porque realmente los salarios no nos permitirían solventarnos nuestras necesidades. Tenemos que o trabajar en varios lugares, o tener varias cátedras, o trabajar en distintas universidades, o en el caso de los que ejercemos otra profesión, en mi caso la abogacía, tengo que trabajar en mi estudio también, ¿no? Es decir, no significa eso la exclusividad. Lo que no va a poder hacer el trabajador es trabajar para más de un empleador en forma simultánea. Lo podrá hacer en forma sucesiva, es decir, bueno, trabajo a la mañana en un lugar o a la tarde en otro, o trabajo lunes, miércoles y viernes para un empleador y martes y jueves para otro, ¿sí? En la medida que no sea simultáneo, no hay problema. Pero en el momento de la prestación de servicios, sí, es exclusivo para el empleador para el cual está prestando los servicios que ha comprometido. Bien. Podremos decir entonces, cuando tenemos dudas, si estamos frente a un contrato de trabajo y analizamos estos elementos típicos, ¿no? Nos ayuda bastante, ¿no, Victoria? Ahora queda un poco más claro cómo es el panorama para poder dilucidar si estamos frente a un contrato de trabajo o no. Y Sí, en ese caso, aunque existe un contrato escrito que diga por escrito que es un contrato de locación de servicio, en este ejemplo que venimos desarrollando, ese contrato va a ser nulo, no va a tener efecto jurídico en relación a las partes, porque en realidad lo que se estaría haciendo es encubriendo un verdadero contrato de trabajo, ¿no? Profe, perdón, usted Sí. dijo que no se podía trabajar para dos empleadores en manera simultánea, pero sí de forma... Sucesiva. Ah, Si yo bien. ahora estoy trabajando para la UNLAR porque les estoy dando clases, no podría estar comprometida al mismo tiempo para otro empleador y haciendo otra cosa, ¿no es cierto? Y haberles puesto a ustedes acá una película que represente algo laboral mientras yo me pongo a hacer otra cosa, ¿sí? Porque en ese sentido hablamos de la exclusividad, ¿no? Mi compromiso, mi débito laboral debe ser cumplido de manera exclusiva frente a cada empleador, ¿no? Por ejemplo, esta mañana fui a dar clase a la Universidad Católica, cumpliendo otro débito laboral que tengo con la Universidad Católica. ¿Está? Bien, eso es para que se entienda. Bueno, así que los invito a que practiquen un poco esto, tomen algunos ejemplos de gente que conocen por ahí, agarren algunos monotributistas y empiecen a preguntar, che, ¿a vos te dan directivas, cumplís horarios, te indica quién te paga el sueldo, cómo facturás a un solo empleador, a una sola persona o tenés varios clientes? Y ahí con ese ejercicio van a practicar esto de dilucidar si están frente a un contrato de trabajo. Tenía un profesor, yo alguna vez también fui alumna, ¿no? No se crean que solo ustedes, ¿no? Y que nos decía, si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, es un perro, ¿no? Esto es lo mismo, ¿sí? Si se cumple la subordinación, la exclusividad, la indelegabilidad y todos los elementos que hacen a la tipificación, estamos frente a un contrato de trabajo sin duda. Bien. ¿Con qué seguimos en este tema? Los elementos. Bueno, en cuanto a las características del contrato de trabajo, ustedes ya los conocen porque ustedes han hecho contratos, ¿no? O si no, al menos están ahí con contratos. No sé si han rendido, muchos no han rendido, pero ya la tienen vista. Bueno, comparte las características de todos los contratos.
A ver si se animan ustedes a decir. ¿Qué tipo de contrato sería el contrato de trabajo? Si hay dos partes. Bilateral. Por ejemplo, bilateral. ¿Qué más tenemos? Oneroso, profe. Oneroso, esencialmente oneroso. Si es gratuito, no es un contrato de trabajo. ¿Tá? Puede ¿Qué ser más? que sea de adhesión, porque como que se... No es Consensual. consensual, porque hay un acuerdo de voluntades. De hecho, nace con el consentimiento. Ahora vamos a ver eso un poco, ¿no? No es de adhesión en todo sentido, aunque en la práctica hoy estamos rozando con el límite de eso, ¿no? Y por eso hay que tratar de brindar mayor protección a los trabajadores, sobre todo en épocas en las que, como en las que vivimos ahora y toda la vida, porque en este bendito país que tenemos toda la vida ha habido desocupación, ¿no? En épocas más agravadas que en otras. Pero el tema de la desocupación es un flagelo en la sociedad que nos lleva un poco a pensar acá en lo que nos decía Lourdes, ¿no? El tema de la adhesión. A veces no tiene mucha posibilidad el trabajador de plantear sus necesidades y sus condiciones, ¿no? Pero pese a eso hay un acuerdo de voluntades, porque la ley lo protege con estos límites que hablábamos recién, mínimos y máximos, ¿no? A los fines de la celebración. Es consensual. Necesita el consentimiento para nacer. Un consentimiento que debe ser libre. No puede ser obligado, ¿no? No puede ser obligado a suscribir un contrato de trabajo. La persona tiene que ejercerlo con discernimiento, intención, libertad, y ahí nos vamos a todos los elementos del Código Civil en materia contractual, ¿no? Tiene que estar libre de error, dolo, violencia, ¿no? Debe haber realmente una manifestación real de la voluntad del trabajador de prestar un servicio, más allá de que pueda no estar muy de acuerdo con alguna condición. Jorge Romero me levanta la mano. Sí, Jorge. ¿Puede ser también que sea típico, profe? Es un contrato típico. A ver, te dejamos para que lo explique. No, o sea, digamos, porque tiene su regulación específica, por eso considero que sería típico. Tipificado, además. Está tipificado ¿no? en la ley de contrato de trabajo. Con estos elementos que nos venimos viendo. Bien. A ver qué estoy admitiendo aquí. Bien. Y con respecto, Facundo, a la formalidad, en este caso es un contrato no formal, porque es un contrato que no requiere la forma escrita. De hecho, lo habitual es que el contrato no sea formalizado por escrito, ¿no? Al punto tal que si está por escrito, ya levanta alguna sospecha. A ver, ¿por qué lo hicieron por escrito? Ojo con lo que escribieron en un contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque es un contrato no formal que se perfecciona con el consentimiento nada más, ¿no? A partir del momento en que las partes se ponen de acuerdo sobre las condiciones de trabajo, nace el contrato de trabajo y después se va a perfeccionar con la prestación del servicio. Ahora vamos a ver de eso, hablar un poquito de eso también. Podríamos agregar que es de tracto sucesivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe esa vocación de permanencia, ¿no? Esto que hablábamos recién, esto de que está sustentado en el principio de continuidad sobre la indeterminación del plazo, que sabemos cuándo inicia y no sabemos cuándo va a terminar el contrato, ¿no? Pero hay esta proyección, esta expectativa de que el contrato perdure a lo largo del tiempo. Bien. En relación a la figura de los sujetos, bueno, ya lo he adelantado cuando hemos ido explicando el concepto, pero forma parte de los elementos esenciales del contrato. Recién hemos visto las notas que tipifican el contrato. Ahora vamos a hablar de los elementos esenciales. Nace, dijimos, con el consentimiento, ¿no? Y ahí echamos mano al Código Civil y todo lo que nos indica el Código Civil en materia consensual, ¿no? Es del acuerdo de voluntades. El otro elemento tiene que ver con el sujeto del cual también ya hemos hablado. Dijimos que el trabajador es una persona física y que el empleador puede ser una persona física o jurídica, ya me remito a lo que dijimos en ese sentido. Ahora, otro de los elementos que no podemos dejar de mencionar es el de la capacidad.
acá también echamos mano al Código Civil en materia de capacidad. La ley de contrato de trabajo no ha hecho una regulación específica, de modo que nos atenemos a lo que indica el Código Civil. Sabemos que la capacidad plena se adquiere a los 18 años, cuando tiene la mayoría de edad la persona, ¿no? Y existe prohibición de contratar a trabajadores de menos de 16 años, una prohibición expresa, ¿no? Ahora, tenemos una franja de personas que van entre los 16 a los 18 años que van a poder celebrar contrato de trabajo en la medida que tengan autorización de sus padres. Y en el caso que, ya sabemos lo que dice el Código Civil, que viven independientemente de ellos, se presume que con conocimiento de sus padres están realizando esta actividad laboral, este contrato de trabajo, entonces se los equipara, ¿no?, a la capacidad de los mayores de 18 años. Otra forma de capacidad plena es a través de la emancipación por matrimonio, ¿no?, en donde la persona ya adquiere esta capacidad. Ahora, ¿la capacidad para qué? Hay dos aspectos. La capacidad va a ser a los fines de celebrar el contrato y también a los fines de estar en juicio por cualquier reclamo que tuviera que hacer en virtud de ese contrato de trabajo, ¿no? Entonces, además de tener capacidad para celebrar el contrato, esto consecuentemente le genera capacidad para estar en juicio por esto mismo, ¿sí? Sin necesidad que tenga que hacerse representar, a lo mejor, por sus padres o tutores. Bien. Profe, esa sería la capacidad procesal, la otra. Claro, entonces. la capacidad procesal, perfecto. Bien, profe, una pregunta. Antes de capacidad, ¿qué dijo? No pude escucharla. El otro elemento. No me voy a detener en todo, Rosario, porque si no, no avanzo con la clase. Ay, sí, pero hablé del sujeto y del consentimiento. Ajá, el consentimiento. ¿Ah? Gracias, Eso profe. era. Bueno. ¿Qué más tenemos? El objeto del contrato. ¿Qué dice el Código Civil? ¿Cómo va a ser el objeto? Alguno que me ayude, así no hablo solo. Lícito, posible. Lícito y determinado. Bien, dijeron todo, ¿no? Determinado o determinable al menos. Si no está determinado, determinable. Lícito y posible. ¿Qué pasa con el contrato de objeto ilícito en esta esfera de nuestro derecho del trabajo? Se considera ilícito, igual que el Código Civil, con este mismo concepto, cuando es contrario a la moral y a las buenas costumbres. Lo que sí puede tener alguna incidencia diferente es el efecto de la nulidad. El contrato se considera nulo por ser ilícito, ¿sí?, y trae consecuencias para ambas partes. Es decir, la nulidad es tanto para el trabajador como para el empleador, que no se van a poder hacer reclamaciones mutuas en virtud de ese contrato que tiene objeto ilícito, ¿no? Mientras que en el caso del objeto prohibido, que es cuando el objeto del contrato va en contra o está contrariando la ley o la reglamentación, la normativa en general, también acarrea la nulidad del contrato, pero el efecto de la nulidad lo soporta solo el empleador. De modo que ese trabajador podría reclamar, hacer sus reclamaciones de remuneraciones y, si correspondiera, de sus indemnizaciones, ¿no? Fíjense, acabamos de ver un ejemplo de objeto prohibido sería este que acabamos de ver de los trabajadores menores de 16 años, ¿no? No se podría contratar a un trabajador menor de 16 años porque estaríamos frente a un contrato de objeto prohibido, porque está contrariando la normativa en materia de la capacidad para celebrar el contrato, ¿no? Entonces, esa persona, si ha desarrollado actividad, va a tener derecho a cobrar el salario o a reclamarlo si no se lo pagan, e incluso estoy viendo el chat, incluso podría también cobrar alguna indemnización si fuera el caso. Bien, han puesto en el chat las características del objeto. Otra particularidad que
tenemos que tener en cuenta, y que es muy típico del derecho del trabajo, es la distinción entre lo que es un contrato de trabajo y lo que es la relación de trabajo, ¿no? Ya hemos analizado el artículo 21, que nos habla del contrato de trabajo y nos define cuándo hay contrato de trabajo. Veamos qué dice el artículo 22. ¿Alguien tiene por ahí? Me van a hacer felices si tienen por ahí abierto la ley de contrato de trabajo y me leen el artículo 22. Como Yo para la que leo. vayamos. Dale, buenísimo. Dice, el trabajador o sus derechohabientes gozarán del beneficio de la gratuidad en los No, Lourdes. Ley de contrato de trabajo 2744. Ley de contrato de trabajo. ¿Sabes, profe? Artículo 22. Profe, yo lo tengo a mano, creo. A ver. Uy, la verdad que ni Infoleg, no sé por qué. Habla, fíjate que la verdad que no te puedo ayudar porque no sé qué estás viendo. Pero tiene que decir ley de contrato o régimen de contrato de trabajo. 2744. Sí. Bueno, a ver, ¿quién se animaba a leerlo? Profe, es Sí, el yo que lo habla tengo. de la relación de trabajo. A ver, El 22. sí. Dice, habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen. Bueno, así a simple vista diríamos, pero si es lo mismo que acabamos de ver cuando hablamos del contrato de trabajo, ¿no? Pero si prestamos atención, que el artículo 21 dice, habrá contrato de trabajo cuando una persona se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios, mientras que el artículo 22 dice, habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios, vemos que el tiempo verbal nos está indicando una conceptualización distinta, ¿no? En el contrato de trabajo hay un compromiso, ¿no? Se está comprometiendo a hacer esto en el futuro. Están celebrando el acuerdo de voluntades diciendo, bueno, estas son las condiciones que se van a cumplir. Mientras que la relación de trabajo inicia en el momento mismo de la prestación laboral, que es cuando ya lo está realizando al trabajo el trabajador, ¿sí? Entonces, fíjense, hay una distinción y es un concepto muy técnico del derecho del trabajo, la distinción del contrato de trabajo y de la relación de trabajo. Al punto que podríamos decir que puede existir un contrato de trabajo sin relación de trabajo. Cuando, por ejemplo, el empleador y el trabajador pactan las condiciones del trabajo y difieren el inicio de la tarea para de acá a un tiempo. Supongamos hoy, 20 de marzo, formulan el acuerdo de voluntades, el empleador le indica cuánto va a ganar, dónde va a trabajar, qué tareas va a hacer, qué horario va a cumplir, el trabajador acepta estas condiciones o hace las preguntas que tenga que hacer, formulan el acuerdo y se ponen de acuerdo en que va a empezar a trabajar el 1 de abril. Así inicia con el mes. Ahí tenemos un contrato de trabajo sin relación de trabajo, porque todavía no inició la actividad, ¿no? Este es un concepto que vamos a utilizar con mucha fluidez a medida que vayamos viendo la materia. Bien. ¿Qué más tenemos para detallar? En relación a la figura del empleador, ahí vamos con el tema de la solidaridad, ¿no? En relación a la figura del empleador, recién hemos dicho que es uno de los polos del contrato de trabajo que puede sufrir modificaciones, ¿no? Que puede sufrir cambios. Pero no solo que puede sufrir cambios, mutaciones, sino que también es muy habitual, sobre todo hoy, cómo se desarrollan las relaciones comerciales, ¿no? Que las empresas se vinculen entre sí en distintas actividades.
Y en esta vinculación de empresas, el legislador ha considerado oportuno determinar las reglas de la solidaridad, de la responsabilidad solidaria cuando hay trabajadores que a lo mejor pertenecen a una empresa y prestan servicio en otra, o hay empresas que se vinculan de alguna manera en esta transacción comercial que tiene los tiempos modernos, ¿no? Vamos a ver que a partir del artículo 29, la ley de contrato de trabajo se ocupa de definir los términos de la responsabilidad solidaria, ¿no? Que no podemos dejar de tener en cuenta. A ver, mis ayudantes de lectura, por favor, así no hablo solo. Vamos a empezar con el artículo 29. Lo primero, antes que leamos la norma, y vuelvo a decir que pongamos en nuestra visión de que siempre el empleador principal, ¿no?, es el que utiliza los servicios del trabajador, el que se beneficia con la prestación laboral, ¿no? Ese es el empleador principal. Dicho esto, vamos a ver qué papel juega en cada situación. ¿Quién me va a leer el artículo 29? Ahí lo encontré, profesor. Bueno, ahora sí, muy bien. Sí, lo tenía que actualizar a la norma. Ah, bueno. Dice, los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. Bien. En tal supuesto y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios, responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social. Hasta ahí vamos, por ahora. Bueno. Vamos con estas dos primeras partes de la norma. Este artículo se ocupa de las figuras de la interposición y de la mediación, que se va a dar cuando una empresa, dice la norma, dice, han sido contratados por terceros con vistas a proporcionarlos a una empresa, para que trabajen en una empresa, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, podremos decir A, que es el tercero que contrata a los trabajadores, pero no para que trabajen para A, sino para ser proporcionados a la empresa B, que es donde efectivamente van a prestar el servicio. En base a lo que dijimos recién, tengamos en cuenta que siempre el empleador principal va a ser el empleador que recibe los servicios de esos trabajadores. En nuestro caso, nuestro ejemplo sería la empresa B, ¿no? Hay un tercero que actúa como mediador o como intermediario. Y es un ejemplo muy típico el de las agencias de colocación de trabajos, ¿no? En donde uno se anota y después lo van llamando a medida que hay distintas ofertas de trabajo por el perfil de cada persona. En ese caso, la persona va a trabajar en vínculo de dependencia con la empresa B, que es su empleador, digamos, principal. Ahora, ellos van a ser empleados en relación de dependencias con esa empresa, que es la que se vale de los servicios que presta el trabajador. Pero ambos, tanto el tercero que los ha contratado como la empresa B, van a ser responsablemente solidarios de todas las obligaciones que surgen del contrato de trabajo y frente a la seguridad social. Es decir, ambos se van a vincular solidariamente frente a la responsabilidad, ¿no? ¿A la responsabilidad de qué? De todas las obligaciones que surgen del contrato de trabajo que tenga ese trabajador, es decir, del pago de los salarios, del pago de las horas extras, de todos los reclamos que hagan los trabajadores, de si les dan los descansos semanales, si le dan el descanso de las vacaciones, si un trabajador está enfermo y acredita que tiene que hacer reposo y que no puede ir a trabajar, es decir,
todos los derechos que surgen del contrato de trabajo que celebren entre ellos. Y por otro lado, también van a ser solidariamente responsables de las obligaciones que haya en relación al sistema de seguridad social, ¿no? Porque cuando un empleador tiene estos contratos vinculados en relación de dependencia, no solo va a asumir responsabilidades frente a los trabajadores que ha contratado, sino también frente al sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social sabemos que es un sistema que está constituido por distintos subsistemas, ¿no? Al que tenemos acceso todos los ciudadanos y, por supuesto, los trabajadores en su condición de trabajadores también. Para que los trabajadores puedan tener acceso a los subsistemas de la seguridad social vinculados con su trabajo, es necesario que el empleador cumpla sus obligaciones como empleador. ¿Cómo lo va a hacer? A partir del pago de las contribuciones patronales y de los aportes de los trabajadores, ¿no? Es decir, los trabajadores como ciudadanos también tienen la obligación de hacer aportes al sistema de seguridad social. ¿Y cómo hace esos aportes el trabajador? A través de la retención que hace el trabajador en sus salarios, que después, actuando como un agente de retención, va a integrar esos fondos al sistema de la seguridad social. Es decir, las contribuciones patronales serían la obligación directa que tiene el empleador frente al sistema, ¿no? Y los aportes de los trabajadores es la obligación que tiene el empleador de retener de los salarios y después también integrarlos al sistema. En estos subsistemas podemos mencionar, por ejemplo, el régimen de jubilaciones y pensiones. Si el empleador no cumple su obligación de hacer contribuciones y de hacer los aportes que ha retenido de los salarios de los trabajadores, ese trabajador el día que se quiera jubilar no va a tener aportes suficientes para poder hacerlo, cuando va a tener que acreditar 30 años de aporte, ¿no? Supongamos el caso de las licencias o las asignaciones familiares, ¿no? Si el trabajador tuviera hijos menores de edad en edad escolar, ¿no? Tendrá posibilidad de acceder a la asignación familiar por escolaridad, en la medida que el empleador haya cumplido con los aportes y contribuciones, ¿no? Porque si no, cuando el trabajador vaya al ANSES, que la Administración Nacional de la Seguridad Social es la encargada de administrar todo el sistema de la seguridad social, entonces se va a presentar a ANSES y va a decir, yo quiero tramitar mi asignación familiar por escolaridad, le van a decir, no, lo que pasa es que usted no ha cotizado el sistema, porque su empleador no hizo las contribuciones patronales y tampoco integró los aportes que le tenía que retener y que estaba obligado a hacer usted como trabajador. ¿Ah? Entonces, no solo, volviendo a nuestro artículo 29, no solo va a ser solidariamente responsable frente a las obligaciones que surgen del contrato de trabajo, sino también frente a estas obligaciones de la seguridad social. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Bien. Julieta nos copió el artículo 22 en el chat para que lo tengamos claro. Gracias, Julieta. No, no es Julieta. Sí, Acevedo. Es Julieta, ¿no? Julieta. Buenas tardes, profe. Julieta con Y. Julieta. Bueno. Continuamos con nuestro artículo 29. A ver, Lourdes, ¿qué más dice el artículo 29? Dice, los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse en los términos de los artículos 99 de la presente y 77-80 de la Ley Nacional de Empleo serán considerados en relación de dependencia con carácter permanente o continuo o discontinuo con dichas empresas. Bien. Ahí explica párrafo sustituido por artículo 65. Bien, porque ha habido alguna modificación por la ley de empleo. Bueno, a ver, acá nos detenemos un momento, ¿por qué? Porque si bien nos ha dicho, porque la figura de las empresas de servicios eventuales, primero dice tiene que estar bien constituida,
con las formalidades que exige la Ley Nacional de Empleo, ¿cierto? No porque diga que son empresas de servicios eventuales van a poder apelar a esto, sino que tienen que estar constituidas, como dice acá la ley, conforme lo indica el artículo 7780 de la Ley Nacional de Empleo. Una vez que están constituidas como empresas de servicios eventuales, estamos hablando de aquellas empresas que una empresa puede contratar para que realice determinados servicios, ¿no? Que no son propios de la actividad de la empresa que los contrata y que pueden estar por un tiempo determinado o no. Por ejemplo, cuando una empresa contrata, un banco que contrata el servicio de vigilancia, ¿no? El banco no tiene su actividad de vigilancia, ¿no? Tiene otra actividad principal, la económico-financiera, comercial y no sé qué más, ¿tá? Pero contrata a una empresa de servicios eventuales para que se encargue del servicio de vigilancia. O otro ejemplo muy típico y que es más habitual es cuando se contrata una empresa de servicios eventuales para hacer la limpieza del establecimiento, ¿no? Entonces, esos trabajadores, dice la ley de contratos de trabajo, no están en la figura del párrafo anterior que leíamos en el artículo 29. Porque estos sí van a ser, por más que van a prestar servicios, supongamos, la universidad contrata una empresa de limpieza. Esos trabajadores van a prestar servicios para la universidad, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en virtud de lo que hemos visto, el empleador principal sería la universidad. Pero acá es como que se hace una excepción. En el último párrafo dice, ojo, que en el caso de las empresas de servicios eventuales, los trabajadores son dependientes de la empresa de servicios eventuales. El principal empleador en ese caso va a ser la empresa de servicios eventuales, ¿no? Es esa, la empresa de servicios eventuales, la que tiene que cumplir las obligaciones del contrato de trabajo y la seguridad social. Pero la otra empresa que contrata sus servicios se transforma en solidariamente responsable frente a los incumplimientos que cometa la empresa de servicios eventuales. Y por eso, ya vamos a ver en el artículo siguiente, en el artículo 30, el siguiente es el 29 bis, que se ocupa solo de las empresas de servicios eventuales. Pero en el 30 vamos a ver que, adelantándome a eso, se les impone, en ese caso, la obligación de control, ¿no? Es decir, el legislador delega en las empresas que contratan servicios de otras empresas, en este caso servicios eventuales, que controlen que esa empresa de servicios eventuales cumple sus obligaciones, tanto las que derivan del contrato como las que derivan de la seguridad social. Entonces, la universidad, si va a contratar a una empresa de limpieza, le va a tener que decir, bueno, pero usted tráigame y acredíteme todo el cumplimiento de la normativa laboral en relación a todas las trabajadoras que van a venir a limpiar la universidad, ¿no? Y acredíteme que ha hecho los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social. Porque si no cumple con esa obligación de control que le da el legislador, se va a transformar en responsable solidariamente. Y en caso que alguno de los trabajadores tenga que hacer algún reclamo, se lo va a poder reclamar también al solidario. ¿Está? Bien. Veamos entonces cómo continúa el sistema de la solidaridad en el artículo 29 bis, cuando solo hace referencia de manera expresa a estas empresas de servicios eventuales. Se ocupó una norma más de, podríamos decir, fíjense que dice 29 bis, una norma que fue agregado con posterioridad, para que no queden dudas con respecto a qué se estaba refiriendo el legislador en esto. Bueno, Lourdes, ¿me vas a seguir ayudando? Sí, bueno, gracias. Dice, el empleador que ocupe trabajadores a través de una empresa de servicios eventuales habilitada por la autoridad competente será solidariamente responsable con aquella por todas las obligaciones laborales y deberá retener de los pagos que efectúe a la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones respectivos para los organismos de la seguridad social y depositarlos en términos.
El trabajador contratado a través de una empresa de servicios eventuales estará regido por la convención colectiva. Será representado por el sindicato y beneficiado por la obra social de la actividad o categoría en la que efectivamente preste servicios en la empresa usuaria. Nos vamos a ocupar de la primera parte de la norma, ¿no? Porque esta última parte simplemente está diciendo, a ver, si trabaja, si es contratado, trabaja en una empresa de servicios eventuales, pero va a prestar servicios en otra empresa, se le va a aplicar el convenio colectivo, la representación sindical y los beneficios de la obra social que tenga la empresa donde va a prestar servicios. Es simple, no nos tenemos que desplazar demasiado en eso. La primera parte sí, porque fíjense, dice la norma que a tal punto, ¿no?, esta obligación de control de quien contrata los servicios de otra empresa de servicios eventuales, que dice, si surgiera algún reclamo de algún trabajador, ¿no?, o si se pudiera advertir que la empresa de servicios eventuales no está cumpliendo con sus obligaciones de aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social, podrá retener de los pagos que le tiene que hacer a esa empresa, tengamos en cuenta que entre la empresa A y la empresa de servicios eventuales, que sería la empresa B, hay un contrato entre ellos, ¿no? Esa empresa A podrá retener de eso que les va a tener que pagar a la empresa de servicios eventuales los montos que se estén adeudando, tanto al trabajador, en concepto de remuneraciones, indemnizaciones o lo que esté reclamando, como también en concepto de aportes y contribuciones a la seguridad social. Fíjense hasta dónde lo alcanza esta facultad de control a este empleador que se va a vincular con otra empresa, ¿no? Al punto que le dice, mire, si usted ve que está debiendo, antes de pagarle, reténgale lo que él está debiendo a la seguridad social, por ejemplo, ¿no? Bien. El artículo 30 avanza en materia de solidaridad y se ocupa de la figura de la cesión, la subcontratación y la delegación. Vamos a leer el artículo 30, Lourdes. Sí. Dice, quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social. Bueno. Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el número del Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la Seguridad Social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgo de trabajo. Esta es responsabilidad del principal de ejercer el contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y o de la autoridad administrativa. El incumplimiento de alguno de los requisitos harán responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas, respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueran emergentes de la relación laboral, incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social. Hasta ahí estamos. Es largo el artículo 30, sí. Pero si lo desmenuzamos un poco, vemos que la mayoría yo se los he venido adelantando, ¿no? Primero, identifiquemos qué figuras tiene en cuenta este artículo, de qué tipo de solidaridad o a qué se está refiriendo en este artículo 30. Habla primero de la cesión, ¿no? En donde vamos a tener un cedente y un cesionario. Y esa cesión puede ser total o parcial. Pensemos en la venta del fondo de comercio, ¿no? O cualquier otro tipo de cesión. En ese caso, no se exime de responsabilidades el que cede, sino que queda vinculado solidariamente con el que recibe la cesión, es decir, con el cesionario, ¿no? Bien.
tienen esta responsabilidad solidaria. Por otro lado, habla de la figura de la contratación, cuando una empresa contrata servicios de otra empresa. Pero en este caso la particularidad está porque la empresa A también contrata a una empresa B, pero para que realice alguna prestación vinculada con el giro comercial de la empresa A. Ya no se trata del banco que contrata el servicio de vigilancia que no tiene nada que ver con el banco, ¿no? Sino que se trata de una misma actividad comercial o una misma línea de producción, ¿no? Ya la jurisprudencia ha dicho, para que quede dentro de esta solidaridad del artículo 11, va a ser necesario que la empresa que se contrata, esta empresa B, por ejemplo, complete la actividad de la empresa A, ¿no? O que constituyan una unidad de ejecución en la producción. Un ejemplo típico en este sentido es el de los autopartes, ¿no? Hoy por hoy es muy difícil que una fábrica automotor fabrique todas las partes del auto, sino que generalmente se vinculan distintas empresas en donde a lo mejor se contrata a otra empresa para que una arma el motor, otra es contratada para la carrocería. Y fíjense, la tercera figura que se tiene en cuenta acá es la subcontratación. Aparece A, que contrata a B para que haga la carrocería. Y a su vez, B subcontrata a C, una tercera empresa, para que provea los neumáticos. ¿Está? Entonces, en ese sentido, se trata de la misma actividad porque requerimos la ejecutabilidad de las tres empresas para la fabricación del vehículo, ¿no? Si no quedaría inconcluso. En este caso, ese tipo de situaciones, estamos hablando de la solidaridad de estas tres empresas frente a los contratos de trabajo, más allá de que los trabajadores presten servicio para una u otra. Ese trabajador podría reclamar en forma solidaria a los tres. Ahora, de acá surge esta obligación de control que hablábamos recién, ¿no? La única forma de eximirse de la responsabilidad solidaria es ejercitando la obligación de control que ha puesto el legislador. Para eso, cada una de las empresas va a controlar a las otras, ¿no? Que cumplan con sus obligaciones del contrato de trabajo y también de la seguridad social. O sea, que es una norma que si bien es bastante amplia, no trae mucha dificultad en la comprensión. La explicamos así desmenuzada para que se pueda comprender más fácilmente. Y en el segundo párrafo, donde dice los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir a los cesionarios o subcontratistas, y ahí hace una enumeración de la documentación que le podrá exigir y menciona el Código Único de Identificación Laboral, ¿no? Identificado como CUIL, ustedes lo conocen como CUIL, ¿no? Que va a tener que obtener el trabajador en ANSES y que va a hacer la individualización y la identificación registral del trabajador. También le va a requerir, dice acá, la constancia del pago de las remuneraciones, ¿no? Le podrá requerir copia de los recibos de sueldo, como también la constancia que ha hecho el pago. Hoy todo el mundo tiene por ley la obligación de todo empleador de abrir una cuenta bancaria para hacer el depósito de los salarios del trabajador, sino también podrá requerirle que acredite el pago de los salarios por esa vía. Dice el comprobante de los pagos de las remuneraciones y también del pago mensual a los sistemas de seguridad social, que es lo que mencionábamos recién, ¿no? Que acredite que ha cumplido con el pago de los aportes a cargo del trabajador y también de las contribuciones a cargo del empleador. Pero y la cobertura en materia de riesgos de trabajo, es decir, que ha contratado y que mantiene activa su póliza con una aseguradora de riesgos de trabajo que va a cubrir los accidentes y enfermedades que puedan tener los trabajadores que haya contratado. Es
toda la documentación laboral que se hace exigible a los efectos de que cada una de las empresas puede ejercer el control sobre las otras. El incumplimiento de esta obligación de control le va a generar la responsabilidad solidaria, porque en el momento que el trabajador reclame, por ejemplo, que su contrato no ha sido registrado laboralmente, que se encuentre, como vulgarmente decimos, en negro, ¿no? Va a poder extender la solidaridad a las otras empresas también, porque no han ejercitado esta obligación de control. La única forma de eximirse es pidiendo que se acredite el cumplimiento de la norma. Y finalmente, en este sistema que estamos hablando de responsabilidad solidaria, nos ocupamos del artículo 31, que ya la tengo cansada, Lourdes, pero ya vamos terminando. No hay problema. Vamos con el artículo 31, entonces. ¿Qué dice? Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria. Bien. En este sentido, solo quiero tener en cuenta siempre a qué tipo de solidaridad se está refiriendo el artículo 31, ¿no? Acá se está refiriendo al caso de las empresas que se encuentren vinculadas o relacionadas o subordinadas de alguna manera, de forma tal que constituyen una unidad económica de carácter permanente, dice la norma. Eso no estamos hablando de una empresa que contrata a una empresa de servicios eventuales, que mañana puede decir, bueno, pues termina el contrato y no me gustó, voy a contratar a otra, ¿no? Porque no sería permanente. O no estamos hablando de esta figura de la contratación o la subcontratación entre distintas empresas, que puede ser modificable, ¿no? Hoy están vinculadas entre estas y mañana pueden vincularse con otras. No. Habla de la norma habla de esta permanencia. Tiene que ser un grupo económico de carácter permanente. ¿Cuándo van a activarse este tipo de solidaridad? Cuando aparezca la figura del fraude laboral, ¿no? Dice, serán responsables también frente a los reclamos que pudiera hacer el trabajador, como también frente a la seguridad social. En ese sentido, no hay diferencia con las anteriores. Pero para que se active esta solidaridad es necesario que haya conductas fraudulentas o, lo que dice la norma, conducción temeraria, ¿no? Conducta fraudulenta, fraude laboral o conducción temeraria. El tema de la conducción temeraria, la verdad, desde que se modificó la ley de quiebras, ¿no? Y se le quitó al juez laboral la posibilidad que haga la calificación de la conducta del empleador, que solamente lo va a hacer el juez de la quiebra. Ahora resulta mucho más complicado para el juez laboral determinar si estamos frente a una conducta temeraria. Lo que sí podemos ver, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia que hay sobre el tema, es que se ha equiparado la conducción temeraria a la negligencia, ¿no? Entonces, en muchos casos, una conducta negligente del empleador ha quedado equiparada a la conducción temeraria y se le ha hecho lugar a este tipo de extensión de la solidaridad en algún reclamo que ha hecho el trabajador, ¿no? Y ni hablar de la conducta fraudulenta. Dentro de esta conducta fraudulenta se ubica la situación del trabajo no registrado, ¿no? Que en nuestro país hay mucho trabajo no registrado, laboralmente no registrado, trabajo en negro. Es más, la mayoría de estos casos de monotributistas que venimos hablando desde el principio de la clase, sí
conforman un vínculo de dependencia y se puede determinar que hay un contrato de trabajo típico, son el resultado de una conducta fraudulenta, ¿no? En donde el empleador les dice, vos tenés que tramitar el monotributo porque la forma en que trabaja en mi empresa es a través de la facturación como monotributista. Y esto no es ni más ni menos que trabajo negro, aunque esté disfrazado con la figura del monotributo. Entonces, atención con eso, porque si bien pareciera que es una solidaridad difícil de activar, la del artículo 31, porque decimos, ¿cómo se prueba la conducción temeraria o el fraude laboral? Esta figura de la falta de registración laboral es considerada una conducta fraudulenta, ¿no? Ya la jurisprudencia, hay muchísimos fallos que así lo han considerado, y en ese caso hace responsable a todas las empresas que estén vinculadas de esta manera. Solo quedaría un poco aclarar en este sentido, bueno, las reglas en materia del reclamo, entre los solidarios, tengan en cuenta que aplicamos las reglas del Código Civil a partir del artículo 827, ¿no? A partir del artículo 827, donde el Código Civil determina la forma en que estos trabajadores que se serían la figura del acreedor, podría reclamar a estos deudores solidarios, ¿no? Eso lo voy a dejar para que ustedes lo vean, porque lo que hacemos es traer esas reglas del Código Civil a este régimen de solidaridad. Y lo característico de la solidaridad en materia laboral es que actúa como una suerte de fianza solidaria, ¿no? Tiene las características de la fianza porque solamente se activa la responsabilidad del pasivo solidario cuando el empleador principal no cumple con sus obligaciones, ¿no? Por eso, si el empleador principal cumple con todas sus obligaciones que derivan del contrato de trabajo y también frente a la seguridad social, nunca se va a activar la responsabilidad del solidario, mucho menos si el solidario ejerce esta obligación de control que le da el legislador para eximirse de esa responsabilidad. Pero si no cumple con esta obligación de control, entonces, en el caso de que el principal no cumpla, ahí sí se va a activar, ¿no? Es como pasa con, por ejemplo, las fianzas que se prestan para los contratos de alquiler, ¿no? De las locaciones de la vivienda. Cuando a uno le piden, sí, me puede salir de garantía, vos tenés recibo de sueldo, ¿no? Y uno piensa, porque si este no llega a pagar el alquiler, me van a reclamar a mí. Pero eso solo va a ocurrir en el caso de que él no cumpla con el pago del arriendo. Si no, nunca se activa la solidaridad. De igual manera funciona la solidaridad en materia laboral, por eso es que no hay que tener miedo a enfrentarse a estos desafíos de relacionarse con otras empresas cuando nos toque en alguna ocasión asesorar a una parte empleadora o un empresario que no tiene que tener este temor en la medida que sea prolijo con el cumplimiento de lo que la normativa le indica. Bueno, con esto cerraríamos el tema de la solidaridad, dejaría unos minutitos por si quieren hacerme alguna consulta en relación a este tema y si no, vamos a ir ya cerrando la clase porque la verdad es que ha sido de bastante contenido, ¿no? Hemos visto un montón de normas en esta clase, vamos rapidito. Así que bueno, les dejo la posibilidad si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta relacionada con esto. Profe, yo, o sea, no tanto con el contenido porque quedó bastante claro, quería saber el tema del programa, no sé si lo mencioné al principio de la clase porque se me cortó el internet un rato, pero ¿cuándo va a estar disponible el programa? Si ya está en algún lado. Mira, en términos generales, les digo así, ustedes ya lo pueden ir consultando en
en el campus, que está el programa del año pasado, ¿sí? En términos generales, como para que ustedes se vayan ubicando. Lo que pasa es que estamos pensando en hacer una pequeña modificación, no de contenido, sino que queremos cambiar el orden de unas unidades, porque nos hemos dado cuenta que cuando llegamos a un punto del programa es necesario que ustedes ya tengan conocimiento de otros temas, entonces queremos cambiar el orden, y eso lleva un trámite administrativo, institucional, no es algo que nosotros hacemos cuando se nos da la gana. Entonces, apenas tengamos eso ya acomodado, les vamos a presentar el programa 2023. Pero en principio, si tienen el programa del año pasado, lo pueden bajar del campus, lo pueden ir mirando, porque no es que estamos agregando temas nuevos ni nada, simplemente estamos reordenando ahí un tema que nos ha quedado, que no nos gusta como queda, está incómodo a la hora que damos las clases, ¿no? Bueno, gracias Marisol, me alegro que les haya gustado, trato que sea activa para que todos participen y puedan entender. Chau, Eduardo Aparicio, me hace así con la mano, Eduardo. Voy preguntitas. Pasar el link del grupo de WhatsApp. ¿Alguien le puede pasar el link, por favor? O espérame un ratito y antes de cerrar la clase lo copiamos. El link para el grupo. ¿Qué más? Gracias a ustedes por acompañarnos. Ya sabes, si la materia queda anual, todavía tampoco sabemos eso, Agustina. En las conversaciones nos han dicho que no habría inconvenientes en que la dictemos como el año pasado. Eso no habría inconvenientes. Pero todavía no está definido. Profe, disculpe. ¿No? La verdad que, sinceramente, les doy mi opinión. Yo preferiría que quedara anual porque es muy larga, chicos. En un cuatrimestre no vamos a poder ver todo. Es larguísima la materia para un único cuatrimestre. En sus beneficios, yo propicio la cátedra que continuemos anual. Pero bueno, ahí vamos a ver qué pasa. ¿Alguien me quería preguntar algo por acá? Sí, profe, ¿cómo está? ¿Sabe que cuando usted explicó del artículo 30, que explicaba las figuras que tenía el artículo, en la subcontratación, ¿cómo sería? No me quedó como... Bueno, ahí yo daba el ejemplo de los autos, Pablo, ¿viste? En donde hay una A contrata a B. La empresa A que hace el motor del auto, pero lo voy a decir así, con un ejemplo bien grueso, contrata a B para que haga la carrocería, ¿no? Para que haga el exterior del auto. Y a su vez, B, que es la empresa contratada, subcontrata a una tercera empresa para que provea las ruedas, los neumáticos, ¿no? Ese es el ejemplo que uso porque me parece que ahí se ve bien la contratación entre A y B, y a su vez esta empresa B subcontrata a otra para que le provea los neumáticos. ¿Entendió, Pablo? ¿Fui más clara ahora? Sí, ya me quedó claro. Gracias, profe. No, por nada. Bien. La clave de matriculación ahí la pasaron. Entiendo que ya se han pasado los links y que está todo bien. Me parece que el link que le pasaron... acá está. Este el que subió Lourdes Noriega es el del chat, del WhatsApp. Bueno. No me acuerdo quién pedía el link. ¿Se fue? Porque... acá está. María de los Ángeles Centeno, ¿pudiste? Bueno, y si alguien la conoce, no la dejen. Ahí puso que sí pude ingresar. Bueno, no la dejen afuera, sino... Ahí está, ya pude ingresar. Bueno, perfecto. Si estamos, voy a detener la grabación, porque estamos con nuestras cuestiones caseras.